Edad moderna. La difusión del humanismo. Podemos distinguir 4 posibles causas que ayudaron a desarrollar este movimiento. El alto grado de desarrollo económico que alcanzaron las ciudades italianas. Este mayor grado de riqueza causó un aumento de la demanda de enseñanza y la aparición de un gran número de escuelas urbanas y gramáticos que comentaban las obras clásicas. La evolución de la nobleza italiana. En Italia no se dio una separación inamovible entre nobleza feudal y burguesía urbana. Se formó una sociedad civil integrada en la que el ideal caballeresco no pesó tanto. El clima político italiano en los siglos XIII-XIV. El desarrollo de las ciudades-estado en Italia y el traslado de la corte papal a Aviñón, fomentó el pensamiento y la participación política que están en las raíces del humanismo cívico florentino, que floreció a principios del siglo XV. Descubrimiento de la cultura de la antigüedad. Rompen con el inmediato pasado y lo sustituyen por la tradición clásica. Con todo, los humanistas intentan contextualizar a los autores clásicos en su momento histórico. El humanismo se inició concretamente en la región de la Toscana y se difundió primero por Italia y luego por toda Europa gracias a 3 factores importantes. Las redes comerciales que los italianos habían establecido por toda Europa y que favorecieron el contacto con la nueva cultura que nacía en Italia. La popularización de la imprenta y los libros. Las instituciones educativas. Veamos la evolución por los diferentes países. Alemania. Los principales centros de recepción de las ideas humanistas fueron Colonia, Basilea y Estrasburgo. El humanismo del norte de Europa fue esencialmente cristiano y conllevó una amalgama de influencias en la que tuvieron un papel muy importante tanto la Biblia y el Nuevo Testamento como la recién redescubierta literatura clásica. Los principales motores de transmisión de estas ideas fueron los monasterios, como el de Advert, cerca de Groningen, en el que estudió Alexander Eggius, iniciador del humanismo alemán y maestro de Rodolfo Agrícola. Las cortes eclesiásticas y seculares, como la corte de Maximiliano de Austria. Los centros urbanos, donde familias de la burguesía enriquecida como los Fage o los Pirkheimer ejercen un importante mecenazgo y se desarrollan las escuelas urbanas que popularizan los Studia Humanitatis. Las universidades. Erfurt, Colonia, Wittenberg. Principales humanistas alemanes. Rodolfo Agrícola, 1444 a 1485. De Inventione dialéctica. Primero en introducir las formas renacentistas italianas en Alemania. Juan Reuchlin, 1455 a 1522. Rudimenta hebraica. Introdujo el estudio del hebreo para estudiar exégesis bíblica. Sebastián Brandt, 1457 a 1521. La nave de los necios. Estuvo muy vinculado a la corte de Maximiliano y de Austria. En la obra citada, redactada en función a la retórica, el hombre se presenta como libre de reflejar la sabiduría o bien permanecer en la necedad. Países Bajos. El humanismo de los Países Bajos está muy relacionado con el humanismo alemán. Tuvieron un gran papel las escuelas urbanas, sobre todo las regentadas por los hermanos de la vida común. Rodolfo Agrícola influyó en los humanistas de los Países Bajos recomendando el estudio del griego, recomendación que fue seguida por Alexander Eggius, antecesor directo de Erasmo, el gran humanista de los Países Bajos. Erasmo, 1469 a 1536. Completó sus estudios en París y Oxford, donde hizo amistad con humanistas ingleses como Tomás Moro. De 1521 a 1529 se estableció en Basilea, donde murió en 1536 tras una estancia en Friburgo. Erasmo dedicó buena parte de su obra a la crítica textual y a la edición de los padres de la Iglesia. En 1503 publicó una de sus obras fundamentales y que gozó de más popularidad, Enchiridion Militis Christiani, en la que exponía su ideal de humanismo cristiano, laico y liberal. Por lo que respecta a la religión le preocupaban más los aspectos morales que los rituales y postuló una religiosidad cristocéntrica y evangélica. Los estudios humanísticos cristalizaron con la fundación del Collegium Trilingue en Lovaina a principios del siglo XV. Con todo, el principal factor de expansión del humanismo en esta zona fue la gran actividad de su industria editorial. Inglaterra. El desarrollo económico experimentado por la Inglaterra de la segunda mitad del siglo XV conllevó una mayor demanda de enseñanza y por lo tanto de maestros. Las nuevas escuelas siguieron el modelo de los Studia Humanitatis que se habían implantado en las ciudades italianas. A esta renovación se añadieron las universidades de Oxford y Cambridge que jugaron un papel muy importante en la formación de humanistas. Destacaron figuras como las del duque de Gloucester, regente durante la minoría de edad de Eduardo V, y gran bibliófilo que donó su biblioteca personal a la Universidad de Oxford, Bodleian Library, William Latimer, que colaboró con el impresor italiano Aldo Manuzio y Leon Collet, pieza clave de la erudición bíblica inglesa y maestro de Tomás Moro. España. Centro, la Universidad de Alcalá de Henares. Fundada en 1509 por el cardenal Cisneros. Con profesores reclutados en Italia. Se convirtió en centro de irradiación del erasmismo. Los hermanos Alfonso y Juan de Valdés. Luis Vives. Al difundirse por regiones y medios distintos, las ideas humanistas van adoptando variantes nuevas, pudiéndose hablar de una geografía del humanismo donde se distinguen 3 grupos. Humanismo filosófico y literario en Italia. Venecia, Florencia, París, León y Cracovia. Estudio de textos antiguos y defensa de la filosofía platónica. Estudio y desarrollo de las formas retóricas de la antigüedad. Humanismo centrado en la discusión religiosa orientada a la renovación del cristianismo. Países Bajos, Renania e Inglaterra. Sobresale la figura de Erasmo, quien considera que estudio de la antigüedad prepara mejor al hombre para recibir el mensaje evangélico.
Humanismo dirigido a la construcción de una ciencia de la naturaleza. Son centros aislados como Nuremberg, Padua o Cracovia. Desarrollan el conocimiento de la naturaleza para dominarla y acceder al verdadero conocimiento del universo. Avanzan en los estudios matemáticos y astronómicos. Uno de los inventos que más contribuyó a la difusión de las ideas humanistas fue la imprenta. Se trata de una invención vinculada directamente al progreso técnico de los tiempos medievales que hay que atribuir al alemán Gutenberg y a la escuela maguntina de impresores. Los renacentistas hallaron en la reproducción mecánica de libros un vehículo muy útil para la difusión de sus principios y objetivos. La Reforma tuvo en ella un valioso auxiliar al convertirse en portavoz de sus doctrinas y enseñanzas, por lo que la Iglesia y los gobernantes vigilaron las publicaciones y las sometieron a censura. Imprentas famosas en los siglos XV y XVI fueron la de los Oldous en Venecia, la de Plantino en París y Amberes, la de Brocar en Alcalá de Henares, que contó con la protección del cardenal Cisneros, y la de Froben en Basilea. La Guerra Civil Castellana. Veamos la información que nos presenta el mapa. En color rosa se señala la zona del Rosellón, disputada entre Aragón y el rey de Francia Luis XI. En color verde aparece la zona catalana donde se desarrolló la revuelta remensa. Con puntos verdes aparecen las plazas leales a la causa isabelina, aunque hay que tener en cuenta que estas fueron variando según la evolución del conflicto: Valladolid, Medina del Campo, Ávila y Segovia. Con puntos azules se encuentran señaladas las plazas a favor de la Beltraneja, Toro, Arévalo y Salamanca. Las flechas rojas marcan las ofensivas de la Beltraneja desde Portugal y de Luis XI desde Francia. Las flechas verdes pertenecen a la ofensiva de Fernando contra los partidarios de la Beltraneja. La flecha azul marca la trayectoria del maestre de Santiago para defender los intereses de Isabel en la batalla de la Albuera de 1479. Hagamos un breve esquema del conflicto. Causas. La debilidad de la monarquía durante el reinado del Enrique IV, lo que provocó diversas facciones nobiliarias, algunas con la intención de derrocar al rey como ocurrió con la farsa de Ávila de 1465. La vinculación de la corona castellana hacia la alianza con uno de los reinos vecinos. Las disputas en la corte por la herencia castellana, a lo que se unía la posible ilegitimidad de la heredera Juana, pues se afirmaba que el rey no podía tener hijos y que ella era hija de su favorito Beltrán de la Cueva. Los intentos de la monarquía por controlar el poder frente a los particularismos feudales. Bandos. La Beltraneja, con Alfonso V de Portugal y Luis XI de Francia. A ello le unimos parte de la nobleza y del clero, la meseta sur, Murcia y Andalucía. Isabel, con muchas ciudades adictas, cuenta con el apoyo de Aragón, parte de la nobleza, será decisivo el apoyo de los Mendoza, y los señoríos vascos, que habían derrotado a su hermano Enrique IV en 1471. A ello sumamos parte del clero y la meseta norte. Hechos más importantes. Año 1476. Derrota de Alfonso V en la batalla de Toro. Rechazo del asalto a la fortaleza de Fuenterrabía. Cortes de Madrigal, en la que se nombra heredera a Isabel, hija de los RRCC, y se inicia una política de unidad religiosa, alejamiento de judíos y mudéjares. 1478, Tratado de San Juan de Luz que establece la paz con Francia. 1479. Fernando hereda Aragón a la muerte de su padre. Tratado de Alcacobas, por el que Juana es desposeída del título de reina. Firmados con el rey de Portugal. Batalla de la Albuera, donde se derrotan a los últimos partidarios de la Beltraneja. Como en el mapa se muestra el conflicto de los países de Remensa, debemos hacer una breve recopilación de su desarrollo. En la revuelta remensa nos encontramos ante un enfrentamiento de gran radicalidad que atacaba las bases del sistema feudal. La virulencia de la crisis en Cataluña provocó la huida de muchos campesinos a las ciudades en busca de mejores condiciones de vida. Los señores, ante el peligro y prejuicio económico que suponía haber despoblado sus dominios, resucitaron los denominados malos usos para reforzar los lazos que unían al campesino con la tierra. La práctica venía realizándose desde el reinado de Pedro y los reyes aragoneses no afrontaban el problema por hallarse cautivos de unas cortes a las que continuamente recurrían para pedir subsidios de cara a su política exterior mediterránea. Recordemos que muchos países dependían de la oligarquía urbana que había invertido parte de sus beneficios en la explotación de la tierra. El objetivo de los países de Remensa era doble, pues por un lado no estaban dispuestos a que se aplicasen los malos usos y por otro deseaban recuperar la tierra que cultivaban. El problema surgió de nuevo durante el reinado del Magnánimo, concretamente en 1445 cuando, al pedir nuevos subsidios para su política exterior, las Cortes le exigieron la vuelta al reino, momento que fue aprovechado por los Remensa para ofrecer dinero a cambio de volver a la jurisdicción real. La respuesta de Alfonso fue suprimir los malos usos, pero la concesión de subsidios por las Cortes hizo rectificar al rey y la Diputación General de Cataluña se opuso al movimiento campesino. De esta manera, el movimiento remensa formó parte de la guerra civil catalana que enfrentaba a Juan II con la Diputación, apoyando al primero frente a la segunda. La monarquía vio en el movimiento una oportunidad para recuperar poder frente a señores y cortes, por lo que, tras dividirse el movimiento en dos líneas, una moderada y otra radical, se apoyó en la primera para sofocar la revuelta y fallar a favor de los campesinos. Este fue el resultado de la sentencia de Guadalupe, dictaminada por Fernando el Católico en 1486, por la que se abolían los malos usos y los campesinos pagaban una cantidad a los señores. En 1469 se casan secretamente Isabel de Castilla, hermana del rey Enrique IV, y Fernando de Aragón, heredero de la corona aragonesa.
Un año antes, mediante el Pacto de los Toros de Guisando, Isabel había sido elegida como sucesora a la corona de Castilla, por delante de su sobrina Juana, apodada la Beltraneja pues muchos la consideraban hija del favorito de Enrique IV, Beltrán de la Cueva. A la muerte de Enrique IV, una parte de la nobleza proclamó a la Beltraneja como legítima heredera, apoyado el bando por el rey de Portugal, Alfonso V. Se inició así una guerra civil en Castilla que duró hasta 1479, finalizando con la victoria de Isabel. Ese mismo año heredaba Fernando la corona de Aragón. Con ello se producía la unión dinástica de las dos coronas más poderosas de la península, Castilla y Aragón, dando comienzo lo que se ha denominado como monarquía hispánica. Debemos insistir en el carácter dinástico de la unión. Fernando se volvió a casar con la sobrina de Luis XII, Germana de Foix, en 1505, pero el hijo que nació, heredero de Aragón, no sobrevivió, pues las dos coronas conservaron leyes, cortes, instituciones y moneda y aduanas, como se aprecia en la denominación de los monarcas. Se constituía de esta forma un estado unitario y plural, donde cada reino mantenía su singularidad, aunque, sin duda, asistimos a un creciente proceso de castellanización a lo largo de los siglos XVI y XVII. Tras la unión se inició una ambiciosa política de unificación territorial de los reinos hispánicos para lo cual se iniciaron las hostilidades contra los musulmanes de Granada, que terminaron con la anexión del territorio en enero de 1492. Años más tarde, en 1512, completaría Fernando la unión de todos los reinos hispánicos con la anexión de Navarra. La paz con Portugal se fraguó con el Tratado de Alcácobas Toledo, mediante el cual Alfonso V renunciaba a sus pretensiones al trono castellano, se perdonaba a los rebeldes y huidos, que recuperaban sus bienes. Además, se preparó el matrimonio entre el infante Alfonso e Isabel, hija de los reyes castellanos. Finalmente, Castilla recibe las Canarias a cambio de la libertad portuguesa para navegar el sur del Cabo Bojador. La monarquía hispánica en Italia. Las campañas de Italia del Gran Capitán. Enfrentamientos militares que se producen en Italia entre finales del siglo XV y primera mitad del XVI, donde se enfrentan tres grandes poderes externos que buscan la hegemonía en Europa. Es la política de la monarquía hispánica, dirigida por Fernando el Católico y llevada a cabo por el Gran Capitán. Luchó en Italia con Carlos VIII de Francia por Nápoles, pues este penetró en Sicilia para ocupar todo el sur de Italia. Alfonso II, rey de Nápoles, pidió ayuda a España y el Gran Capitán ayudó a la Liga Santa, Venecia, Papado, Austria y España, a expulsar al francés. Desembarcó en Calabria y tras sufrir una derrota en Seminara, 1495, se recuperó y hostigó continuamente al ejército francés. Con el nuevo rey de Nápoles Federico III, siguió luchando contra los franceses expulsándolos del puerto de Ostia y entrando en Roma en 1497. Tras su regreso a España volvió al sur de Italia en 1500 para ocupar los territorios que le habían correspondido a los reyes católicos tras el Tratado de Granada de 1500, por el que los monarcas españoles y Luis XII se habían repartido Sicilia, Apulia y Calabria. Una vez desembarcó ocupó Calabria y Tarento, lo que degeneró en guerra abierta entre Francia y España. Tras recibir refuerzos de España el Gran Capitán atacó al duque de Nemours y lo venció en Ceriñola y Garellano, expulsando a los franceses y proclamando rey a Fernando el Católico. Receloso del gran general, el Católico lo hizo regresar a España en 1507. En 1510 Fernando el Católico recibe del Papa la investidura como rey de Nápoles. 2 años después se forma la Liga Santa que expulsa a los franceses del Milanesado, pero la vuelven a recuperar tras la victoria de Marignano en 1515. Guerras entre Carlos V y Francisco I. El problema surgió porque Carlos V quería unir España y Austria. El único camino discurría por el norte de Italia, y se iniciaba en Génova, aliada de Carlos V, y en el Milanesado. Así es que, por la posesión del Milanesado, se produjeron una serie de enfrentamientos. La primera guerra del emperador Carlos V contra Francia por el predominio en la península italiana estalla en 1521. El origen de la contienda es el choque entre las políticas expansivas de España y Francia. El poder adquirido en Europa por el emperador constituye un peligro para Francia, cuyo territorio se encuentra rodeado de enemigos, España, al sur, la franja borgoñona, al este, y los Países Bajos, al norte. Por eso, el rey Francisco I de Francia intenta lograr su elección como emperador y aliarse con Enrique VIII de Inglaterra, 1519. Al fracasar las dos tentativas, el problema del milanesado adquiere para Carlos V y Francisco I un valor decisivo. El Ducado de Milán, efectivamente, es la clave del asentamiento del poder de los Austrias en Europa, ya que solo a través de él pueden enlazarse los dos bloques constitutivos del imperio, España, Italia y Austria-Borgoña. Por eso, Carlos V desea ante todo expulsar a los franceses de Italia y anexar el milanesado. Al iniciarse la guerra, los combates entre españoles, aliados con Enrique VIII de Inglaterra, y franceses, se libran en Navarra, Champaña y Picardía, con resultados diversos. En la península italiana las tropas imperiales obtienen victorias como la Bicocca, 1522, como vemos en el mapa, la conquista de Milán y la ocupación de Génova. A lo largo de los 2 años siguientes, y a pesar de la confirmación de la supremacía española en Italia, no se produce ningún triunfo significativo para el emperador, sino más bien lo contrario. Las fuerzas anglo-hispanas son derrotadas en Champaña y el condestable Carlos de Borbón, aliado de Carlos V, fracasa ante las fortificaciones de Marsella. Envalentonados, los ejércitos de Francisco I penetran de nuevo en Italia y a finales de 1524 ponen sitio a Pavía. En enero, los imperiales salen de Lodi en auxilio de Pavía, luchando a los pies de las fortificaciones de la ciudad.
Cogidos entre dos fuegos, los franceses sufren el 24 de febrero de 1525 una de las más significativas derrotas de su historia. En Pavía queda fijada la suerte de Italia durante 3 siglos, establecida la supremacía española en la península y la hegemonía de los Austrias en Europa. La victoria, con la captura de Francisco y el posterior Tratado de Madrid, 24 de enero de 1526, implica un cambio en la situación política internacional. De ahora en adelante, Francia se esforzará en todo momento en mermar el poder imperial. En el Tratado de Madrid se renunció a esta posesión, pero volvió otra vez, en la Liga de Cognac a reclamar el milanesado, hasta que en 1529 y por la paz de Cambrai, se vio obligado a renunciar a sus pretensiones. Italia durante el reinado de Felipe II. La coyuntura francesa, metida de lleno en las guerras de religión, favoreció el dominio español. En 1557 los tercios destrozan al ejército francés en Saint-Quentin. Enrique II de Francia organizó una campaña para apoderarse de Nápoles, pero por el Tratado de Cateau-Cambrésis tuvo que aceptar el predominio español en Nápoles y Milán, devolver Córcega a Génova, y Saboya y Piamonte a Manuel Filiberto de Saboya. La ruta de Italia volvió a cobrar mucha importancia con la Guerra de los 30 años. En 1620 España ocupó el paso alpino de la Valtelina, acción que fue contrarrestada por Francia, que ocupó el valle. La paz de Monzón, 1626, tuvo que ser aceptada por los franceses, restableciendo la situación anterior en el norte de Italia. La conquista de Navarra. En 1510 cambia el sistema de alianzas en Italia. Se forma la Liga Santa, Papa, Venecia y Fernando el Católico. Luis XII de Francia se alinea con el emperador Maximiliano para actuar juntos en los asuntos italianos. Intentan deponer al Papa en el conciliábulo de Pisa de 1511, pero este responde con la Liga y la convocatoria de concilio de Letrán del año siguiente. El sistema de alianzas anterior influyó sobremanera en la situación del reino de Navarra. Gastón de Foix era pretendiente al trono navarro y aumentaba la presión francesa. El anterior protectorado francés se había desbaratado. En Italia las luchas entre los bandos mencionados arriba se inclinaban a favor de los franceses, pero estos perdieron a su general Gastón de Foix, y a la vez candidato al reino navarro. Los derechos al trono navarro pasaron a su hermana, Germana de Foix, segunda esposa del católico. Fernando maniobró con su yerno Enrique VIII de Inglaterra para abrir un frente en Guyena, vieja reivindicación inglesa tras la Guerra de los 100 años. Con el pretexto de trasladarse a Guyena las tropas castellanas, al mando del duque de Alba, entraron en Navarra y tomaron Pamplona en 1512. Desde agosto de ese año Fernando se otorgó el título de rey de Navarra, apoyado por bulas papales de Julio II. La respuesta francesa no se hizo esperar y los combates se realizaron a las puertas de Pamplona, pero la situación francesa era adversa en todos los frentes. Evacuación del milanesado a principios de 1513. Desembarco de Enrique VIII en Calais. Defensa de Borgoña frente a los ataques suizos. Diego Fernández de Córdoba se convirtió en primer virrey de Navarra y el reino quedaba definitivamente vinculado al reino de Castilla. Sus cortes habían dotado al rey con 150 millones para la guerra contra Luis XII de Francia. Tradicional protectorado castellano sobre el reino. Solo Castilla podía asegurar la defensa de Navarra ante cualquier ataque francés. Las cortes aragonesas siempre ponían trabas a la concesión de fondos a la monarquía. Comunidades y germanías. Comunidades. Para analizar el contexto de la rebelión comunera tenemos que partir de las Cortes de Santiago y La Coruña de 1519, donde se soborna a procuradores, por parte de los delegados imperiales, para conseguir el subsidio necesario para la elección de emperador. Claro componente social pues sus dirigentes, pertenecientes a grupos urbanos de artesanos, comerciantes, pequeños propietarios y baja nobleza, lo que le dio un claro carácter antiseñorial, pues tras la derrota, estos refuerzan su poder junto a las oligarquías urbanas. La rebelión surge en las ciudades castellanas, Toledo, Segovia, Ávila, Salamanca, Zamora, Cuenca, que crean una comunidad y en la Junta Santa que se forma en Ávila en julio de 1520 realizan sus peticiones. Prescindir de los consejeros extranjeros y seguir la tradición del reino. Mayor representatividad estamental de las Cortes. Reivindicación de un mayor papel de las ciudades en el gobierno del reino. Mayores concesiones en los municipios a las clases menesterosas. Reducción de impuestos y protección de la industria. Las directrices políticas del poder son encabezadas por el cardenal regente Adriano de Utrecht. La destrucción de Medina del Campo por las tropas realistas le dio vigor al movimiento comunero, pero la hábil política del regente para atraerse a la nobleza le restó unos vitales apoyos. La radicalización del movimiento y la división interna de los sublevados aceleró su derrota, que se produjo en Villalar, 1521, siendo ajusticiados los líderes de la rebelión. La derrota comunera tuvo claras consecuencias. El absolutismo monárquico se impuso a las aspiraciones ciudadanas. La nobleza reafirma su preeminencia militar, política y social frente a los sectores burgueses y campesinos. La rebelión comunera ha provocado el surgimiento de múltiples publicaciones, lo que lleva a los historiadores a pronunciarse a favor y en contra, como podemos apreciar en los dos ejemplos que hemos elegido. José Antonio Maravall se muestra a favor del movimiento, pues considera que el triunfo comunero hubiese llevado al derecho público castellano por la vía del derecho inglés. En contra siempre ha estado la figura de Ramón Menéndez Pidal, pues afirma que lo que pretendían los comuneros era la defensa de unos privilegios corporativistas, incompatibles con la implantación de la monarquía autoritaria.
Germanías valencianas. Paralelamente a la rebelión comunera se desarrolla la revuelta de los agermanados valencianos. Germanía significa hermandad o unión, aludiendo a la organización de quienes protagonizaron la revuelta. Se trata de una protesta de los artesanos agremiados de Valencia contra el gobierno local, en manos de la nobleza y de los grandes mercaderes, que además controlaban los intercambios. Existían quejas por el mal gobierno y la escasa representatividad de los gobiernos municipales. Cronología imprecisa porque muchos de los acontecimientos ocurrieron dentro de la legalidad. En 1519 los gremios valencianos consiguieron el permiso real de armarse para luchar contra la piratería berberisca. Ese mismo año aparece en la ciudad una epidemia de peste que provoca la huida de la nobleza, por lo que los agremiados consiguen más participación en el poder municipal. Al año siguiente se radicaliza el movimiento asaltándose casas de ricos y liberando presos de las cárceles. Joan Llorens ha muerto y Vicente Peris, más radical, le sustituye. Las tropas del virrey sofocan la rebelión. El perdón real no se produce hasta 1528, lo que indica la sucesión de continuos brotes. Las germanías mallorquinas son semejantes a las valencianas y se ven influenciadas por las mismas, sirvió de ejemplo, afirman los cronistas. En 1521 se produce la rebelión contra la autoridad del virrey, que huye de la isla un mes más tarde, controlando los sublevados todo el territorio, incluido el castillo de Belver. El movimiento se radicaliza bajo la dirección de Joanot Colom, que trata de eliminar la deuda municipal y equilibrar las cargas tributarias de la población de la ciudad y de las villas, lo que provoca una fuerte oposición de los leales al rey. En un intento de extender la rebelión a Ibiza, los agermanados la atacan, pues además en ella se había refugiado el virrey con sus partidarios. La derrota provoca la caída del movimiento agermanado, que finaliza en 1523 con la rendición de Mallorca, iniciándose una represión mayor que en la zona valenciana.